dedicar a ver anatomía de la región inguinal y pues ya la siguiente clase corresponderá a lo que estábamos comentando. Bueno, pues vamos a empezar como siempre con las generalidades de la región inguinal. Vamos a ver que la región inguinal se encuentra contenido entre la espina ilíaca anterosuperior, que ya en su momento habíamos platicado cuando hablamos sobre la anatomía de los huesos coxales o de los huesos de la cadera, y el tubérculo del pubis. Esta región inguinal sirve como entrada y salida de diferentes estructuras, tanto vasculares como nerviosas, como de los órganos genitales, tanto masculino como femenino, que vienen desde o viajan hacia la cavidad abdominal. Además de que esta región es de suma importancia clínica, porque es una zona potencial de herniación. ¿Herniación de qué? De las estructuras o de las vísceras que se encuentran en la cavidad abdominal, ¿de acuerdo? El 75% de las hernias son hernias abdominales, ¿de acuerdo? Y se originan a nivel de la región inguinal. Y estas representan el 86%, de todas estas hernias abdominales de la región inguinal, pues se dan evidentemente en el varón. Para hablar un poquito acerca de esta región inguinal, pues tenemos que recordar la anatomía del ligamento inguinal y vamos a hablar sobre una estructura llamada también tracto iliopúbico. Como podrán observar ustedes aquí, el ligamento inguinal y el tracto iliopúbico forman parte de los retináculos de la cadera. Cuando hablamos anteriormente en miembro superior y miembro inferior acerca de los retináculos, habíamos hablado que son engrosamientos fibrosos de las aponeurosis musculares o ligamentosos en un momento dado que limitan el movimiento de las estructuras en las articulaciones. Entonces nosotros vamos a tener que estas estructuras de aquí forman el retináculo de la cadera y estas van a limitar a los músculos flexores de la cadera precisamente. Se originan desde la espina ilíaca anterosuperior, como ustedes pueden observar aquí, y se dirigen hacia el tubérculo del pubis, ¿de acuerdo? Van a limitar en forma anterior a este espacio llamado espacio subinguinal, por donde van a pasar los músculos flexores de la cadera y las estructuras neurovasculares que se dirigen hacia el miembro inferior, como son el caso de la arteria femoral y de la vena femoral, ¿de acuerdo? Esto ya lo recordarán conforme lo que habíamos visto en miembro inferior. Estos van a hacer un engrosamiento inferior y lateral de las capas de la pared anterolateral del abdomen, es decir, tanto el ligamento inguinal como el tracto iliopúbico, que no se ve necesariamente en esta imagen, sino que se ve desde una vista interna, son formados por el engrosamiento de las fibras aponeuróticas de los músculos de la pared anterolateral del abdomen, ¿de acuerdo? Estos están localizados en el orificio miopectino llamada área de Khrushchev, que es el sitio de aparición precisamente de hernias inguinales. Entonces, hablemos específicamente sobre el ligamento inguinal. El ligamento inguinal es una banda muy densa formada por la aponeurosis del oblicuo externo, que tiene una inserción lateral y una inserción medial. Su inserción lateral, como ya lo vimos, es la espina ilíaca anterosuperior. Su inserción medial va a estar en el tubérculo del pubis. Pero vamos a ver que sus fibras, como ustedes pueden observar aquí, se dividen en diferentes porciones en esta inserción medial, en una porción lateral y en una porción medial. A esto es a lo que vamos a llamar, a estas divisiones, se les llama ligamento lacunar de Gimbernat, que se dirige específicamente a la rama del pubis, y este corresponde al límite medial, del espacio subinguinal, este espacio que tenemos aquí. Vamos a ver que se divide también en un ligamento pectíneo o ligamento de Cooper, que este se dirige precisamente hacia el pecten pubis. Y por último, un ligamento inguinal reflejo que va a formar fibras cruzadas entre estas dos estructuras que se encuentran superiores al anillo inguinal superficial y se dirigen hacia las fibras del oblicuo externo que se encuentra del otro lado, es decir, estas fibras que se van a cruzar para juntarse o conectarse, por así decirlo, con las fibras del oblicuo externo contralateral.
Ahora, el tracto iliopúbico no lo vamos a ver desde la cara externa de esta región inguinal, sino que lo vamos a ver desde su cara interna. Esta imagen que ustedes están viendo aquí es la misma que veíamos en la imagen pasada, pero desde dentro. Es decir, es la región inguinal igualmente del lado derecho, pero aquí lo están viendo desde adentro de la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. ¿Qué es el tracto iliopúbico? Es un engrosamiento inferior, pero de la fascia transversalis. Ustedes recuerden que según las capas de la pared anterolateral del abdomen, teníamos al músculo oblicuo externo, posteriormente al oblicuo interno, posteriormente al músculo transverso del abdomen y por dentro de esto teníamos a la fascia transversalis. ¿De acuerdo? Entonces, este tracto iliopúbico representa un engrosamiento a este nivel, mientras que el ligamento inguinal es un engrosamiento de las fibras aponeuróticas más externas. ¿Sí? ¿Se comprende esto? Entonces, este tracto iliopúbico que ustedes ven aquí, esto específicamente es el engrosamiento inferior de la fascia transversalis, que aquí les dibujan de color verde. Entonces se encuentra posterior o profundo al ligamento inguinal. ¿Y para qué sirve? Para reforzar precisamente la pared posterior-inferior del conducto inguinal. Entonces ya nos estamos fijando que hay ciertos límites aquí formados por ciertos límites del conducto inguinal formados por estas estructuras. Ahora bien, hablemos entonces del conducto inguinal como tal. Vamos a ver sus paredes, vamos a ver su forma, vamos a ver qué pasa a través del conducto inguinal. El conducto inguinal, entonces, es un conducto con forma oblicua y que tiene una dirección inferomedial, es decir, se dirige desde el lado hacia la región medial, de arriba hacia abajo. En promedio tiene 4 centímetros de longitud. Ahora bien, en los hombres y en las mujeres puede variar esta longitud, siendo hasta de 7 centímetros en los hombres y hasta de 5 centímetros en las mujeres. En los hombres evidentemente es más largo este conducto, pues porque a través de él pasa eventualmente este cordón espermático que va a dar origen al conducto inguinal con el desarrollo y el descenso de los testículos en el caso de los hombres, ¿de acuerdo? Este corre en forma paralela y superior al ligamento inguinal. Y fíjense aquí tenemos al ligamento inguinal precisamente. Y si ustedes se fijan, el conducto que tenemos aquí corre precisamente en la misma dirección, pero apenas por arriba de este ligamento inguinal. ¿De acuerdo? Entonces corre paralelo y superior a este ligamento. ¿Qué es lo que va a contener este conducto? En el caso de los hombres, al cordón espermático, del cual ya hablaremos más adelante. Y en el caso de las mujeres, al ligamento redondo. ¿Sí? Pero además de esto, a diferentes estructuras vasculonerviosas o neurovasculares, como es el caso del nervio ilioinguinal. Platicaremos un poquitito más de esto adelante. Esta imagen aquí les representan precisamente cómo se forma este conducto inguinal gracias al paso del cordón espermático y del testículo en el descenso eventualmente. Fíjense cómo aquí atraviesa diferentes capas este conducto inguinal, desde las capas más internas, como es el caso de la fascia transversalis, que aquí se las dibujan, insistimos, de color verde, a las capas musculares de la pared anterolateral del abdomen, etc. Entonces, el conducto se va a formar en sentido oblicuo, inferior y medial. Esta imagen la tomé, y aquí aprovecho para hacer la referencia específica de una presentación de este doctor C. Slater del Departamento de Biología Humana de la Universidad de Cape Town, y me gustó muchísimo, estas diapositivas me gustaron muchísimo porque explican de forma muy sencilla qué es el conducto inguinal. A final de cuentas, el conducto inguinal es esto, es un conducto, es una caja larga, por así decirlo. Si es una caja en este sentido, tiene paredes diferentes, una pared anterior, acá atrás tendrá una pared posterior, tendrá un techo, tendrá un suelo, tendrá un extremo medial y un extremo lateral. El extremo lateral también se considera el extremo profundo y el extremo medial se considera el extremo más superficial, lo que veremos como anillo inguinal profundo y anillo inguinal superficial. Y a través de este conducto, a través de esta caja, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se van a conectar estructuras, como ya lo comentábamos, en el caso del hombre el cordón espermático y en el caso de la mujer el ligamento redondo.
Vamos a hablar entonces de estas porciones del conducto, de estas porciones de la caja, por lo pronto de los anillos. Quedamos que tenemos un anillo llamado anillo inguinal profundo y un anillo superficial o medial, pues evidentemente llamado anillo inguinal superficial. El anillo inguinal profundo se encuentra interno a la cavidad abdominal o cavidad pélvica, ¿de acuerdo? Y se encuentra apenas por arriba del tercio medio del ligamento inguinal. Si el ligamento inguinal nosotros lo dividimos en 3 porciones, por así decirlo, se va a encontrar justo por arriba del tercio medio de este anillo inguinal, pero profundo al mismo, ¿de acuerdo? Y se encuentra apenas lateral, como ustedes pueden observar, a la arteria epigástrica inferior. Recordarán ustedes de dónde nace precisamente la arteria epigástrica inferior. Ya lo vimos precisamente cuando hablamos de la pared anterolateral del abdomen y platicamos brevemente acerca de ella también cuando vimos miembro inferior, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se va a formar este anillo inguinal profundo? Se va a formar como una evaginación de la fascia transversalis. ¿A qué nos referimos con esto de evaginación de la fascia transversalis? Es decir, la fascia que se encuentra aquí adentro se va a evaginar, es decir, se va a exteriorizar formando una perforación, el anillo inguinal profundo. Para dar paso ¿a qué? Al conducto inguinal, que terminará en el anillo inguinal superficial. Que como ustedes pueden observar, el anillo inguinal superficial se forma como una hendidura, una perforación de la aponeurosis del oblicuo externo. Que ya quedamos entonces que el anillo inguinal superficial tiene 2 porciones, una porción lateral y una porción medial llamados ligamento de Gimbernat y ligamento de Cooper, ¿de acuerdo? Este se encuentra apenas superior y discretamente lateral al tubérculo del pubis, que ya quedamos que su pilar lateral o ligamento de Gimbernat y el pilar medial o ligamento de Cooper pues se dirigen o se insertan en el tubérculo del pubis y en la cresta púbica como tal, ¿sí? Entonces, los anillos no hay mucha complicación. Los anillos es fácil comprenderlos. El trayecto y las paredes que forman a este conducto inguinal son lo que pueden tener un poquito de complicación. Ahora bien, volvemos a las diapositivas del doctor Slater, donde aquí, específicamente en esta imagen, quitaron a la pared superior o al techo y quitaron a la pared anterior, de tal manera que aquí únicamente estamos viendo la pared posterior y el suelo. Ojo, porque todavía no vemos qué estructuras son las que forman a estas paredes. Esto es con la finalidad de mostrarles cómo el anillo inguinal profundo se encuentra precisamente en la pared posterior y en la región más lateral o profunda de este conducto inguinal, ¿de acuerdo? En el caso del anillo inguinal superficial, vamos a ver que este se encuentra medial con respecto al anillo que se encuentra aquí atrás y se encuentra anterior a él. De tal manera que entonces el anillo inguinal profundo se encontrará en la pared posterior, acá atrás, y el anillo inguinal superficial perforará la pared anterior de este conducto inguinal. ¿Qué es lo que va a pasar por aquí? Aquí quitamos el techo, o bueno, quitaron ellos el techo, para que pudiéramos observar cómo a través del anillo inguinal profundo van a salir estructuras que vienen desde la cavidad abdominal para correr dentro del conducto inguinal y emerger a través del anillo inguinal superficial. Lo mismo sucede en sentido contrario. Va a haber estructuras que vengan desde las regiones más externas, en el hombre, por ejemplo, desde el escroto, desde el testículo, para atravesar el conducto inguinal y dirigirse hacia adentro de la cavidad abdominal. Y ahora bien, ya entendiendo entonces qué estructura en general o qué forma en general tiene este conducto, cuáles son sus anillos, etcétera, vamos viendo qué forman sus respectivas paredes. Veremos que entonces el techo, la región superior de este conducto inguinal va a estar formado en diferentes porciones, en su porción lateral, medio y en su porción medial, es decir, en su porción lateral, medio y medial, por diferentes estructuras. En su porción más lateral, el techo va a estar formado precisamente por la fascia transversalis. En su porción media, va a estar formado por fibras del oblicuo interno y del transverso. Y en su porción medial va a estar formado por el pilar medial o ligamento de Gimbernat del oblicuo externo. Entonces, como ustedes podrán fijarse aquí, dependiendo de la porción del conducto que estemos hablando, va a estar formado por diferentes estructuras.
El techo está formado tanto por la fascia transversalis como por el oblicuo interno, como por el transverso, como por el oblicuo externo. Pero tomen en cuenta ustedes que si tiene una dirección desde dentro hacia afuera, de adelante hacia atrás, del lado de la región lateral a la región medial, su techo va a estar formado por todas estas diferentes estructuras en diferentes porciones. ¿Se comprende esto? Bueno, ahora bien, la pared posterior es un poco más sencilla. ¿Por qué? Porque va a estar formado en su porción lateral y su porción media por la fascia transversalis. No hay pierde aquí. Pero si estamos hablando de la porción medial a este nivel, fíjense, la pared posterior aquí y aquí. Su porción más medial o más interna está formado por la unión de la saponeurosis del oblicuo interno y del músculo transverso del abdomen. Se fijarán ustedes aquí en esta unión de fibras aponeuróticas que les dibujan aquí de color verde. A esa unión de fibras aponeuróticas se le llama os inguinal o tendón conjunto. ¿Estamos? Esta región verde aquí forma la pared posterior entonces de la región medial de este conducto inguinal. La os inguinal o el tendón conjunto es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? El suelo de este conducto inguinal va a estar formado en su porción lateral por el tracto iliopúbico, el cual hablábamos ya que es un engrosamiento de la fascia transversalis que se ve interno a la cavidad o a la región inguinal, perdón. En su porción media por el ligamento inguinal y en su porción medial, aquí lo tenemos, al ligamento lacunar de Gimbernat. ¿Estamos? Entonces, volvemos a lo mismo. Según sus porciones va a estar formado por diferentes estructuras, pero en sí, el suelo entonces del conducto inguinal, tanto por tracto iliopúbico como por el ligamento inguinal. ¿Sí? Y la pared anterior va a estar muy sencilla, porque la región más lateral está formada por fibras del oblicuo interno y de la aponeurosis del oblicuo externo, y su porción medial y media únicamente por aponeurosis del oblicuo externo. Entonces, ¿qué estructuras contribuyen a formar las diferentes paredes del conducto inguinal? Tanto fibras musculares del oblicuo interno del transverso, como las aponeurosis del oblicuo externo, como el ligamento inguinal, como la fascia transversalis, como el tracto iliopúbico. Todas esas estructuras en mayor o menor medida contribuyen a formar a este conducto inguinal en sus diferentes porciones y en sus diferentes paredes. Aquí lo que puede ser un poco complicado en todo caso es aprenderse qué estructuras en específico forman a cada porción de la pared. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar del contenido de este conducto inguinal. El contenido prácticamente del conducto inguinal en el caso de los hombres es el cordón espermático. ¿De acuerdo? Este cordón espermático es el que le provee sostén al testículo dentro del escroto. El testículo como tal no es una estructura que se encuentre libre dentro del escroto, sino que está fija a un cordón que viene desde la cavidad abdominal, cavidad pélvica, etcétera, etcétera, pasa a través de este conducto inguinal para llegar eventualmente hacia el escroto. Y el cordón espermático va a contener una serie de estructuras que, insisto, vienen o van desde o hacia el testículo, es decir, de la cavidad abdominal al testículo o del testículo a la cavidad pélvica, ¿de acuerdo? Ahora bien, este cordón espermático pasa desde el anillo inguinal profundo, como ya vimos aquí, pasa a través del conducto inguinal y emerge a través del anillo inguinal superficial para dirigirse hacia el escroto. Y el cordón espermático va a estar rodeado por una serie de fascias de la pared o de los músculos de la pared anterolateral del abdomen. ¿Por qué? Porque durante el desarrollo embriológico, los testículos se forman en la cavidad abdominal. Durante este mismo desarrollo embriológico, descienden los testículos, atraviesan a las paredes musculares de la pared anterolateral del abdomen para dirigirse a través del conducto inguinal hacia el escroto. Entonces, mientras los testículos descienden a través de todas estas paredes, se llevan parte de estas paredes consigo. ¿Se comprende esto? Es decir, es como si yo pudiera atravesar con mi mano esta pared y al atravesarla me llevara parte de la pared junto con mi mano. ¿Se comprende esto? Bueno, entonces estas fascias van a ir unidas tanto al testículo
como al cordón espermático. Y aquí lo podemos ver precisamente cómo con su descenso va a llevar inclusive fibras musculares que vienen precisamente de estos músculos de la pared anterolateral del abdomen. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a ver que la fascia, las diferentes capas que están formadas o las diferentes fascias que se encuentran en este cordón espermático se llaman, 1, fascia espermática interna. Esta fascia espermática interna es la más interna de estas que vemos aquí, y aquí se las dibujan precisamente de color amarillo. ¿Y a qué va a corresponder? Precisamente a las capas de la fascia transversalis que se lleva este testículo y el cordón espermático una vez que atraviesa el conducto inguinal. Por arriba de la fascia espermática interna vamos a tener una fascia muscular llamada fascia cremastérica, que la fascia cremastérica está formada por las caras tanto superficial como profunda del músculo oblicuo interno. Y por último, la fascia espermática externa, o evidentemente más externa a estas dos, que está formada por la saponeurosis del oblicuo externo y por su fascia de revestimiento. Ahora bien, estas fascias son en general paredes o capas que tiene este cordón espermático, pero vamos a ver todas las estructuras que lleva este cordón espermático. Bueno, entre ellas vamos a tener a un músculo cremaster, que este se encuentra precisamente en la fascia cremastérica o en la fascia media, ¿sí? Este músculo cremaster está inervado por el nervio genitofemoral, específicamente su división genital, que se origina desde el plexo lumbar en sus raíces L1 y L2. Este músculo cremaster permite, con su contracción, la elevación de las estructuras que rodean al cordón espermático y al testículo durante el acto sexual, por ejemplo, o en un momento dado durante disminución en la temperatura. ¿Para qué? Para que una vez que el testículo se eleve, quede en una temperatura lo más similar a la temperatura interna del cuerpo humano para permitir su función, es decir, la producción tanto hormonal como de espermatozoides. Y este músculo cremaster va a colaborar, o en cierta forma va a ejercer también una función junto con el músculo dartos. El músculo dartos es un músculo que se encuentra apenas por debajo de la piel del escroto y es el que le da precisamente la apariencia de rugosidades al escroto, ¿de acuerdo? Entonces, tanto el escroto, el dartos, como el músculo cremaster tienen acciones conjuntas. Sin embargo, el que tiene mayor grado de elevación por su contracción es el músculo cremaster. Vamos entonces a ver los elementos que conforman al cordón espermático, que como les comenté, son en total 9 estructuras. Entre estas estructuras tenemos como principal elemento tal vez al conducto deferente. El conducto deferente es un conducto precisamente que mide aproximadamente 45 centímetros de longitud y se dirige desde la región del epidídimo en el testículo, asciende a través de este conducto, de este cordón espermático, a través del conducto inguinal para llegar hacia una región llamada conducto eyaculador, que esto se encuentra pues evidentemente ya en la cavidad pélvica. Entonces el conducto deferente no es una estructura que viene de la cavidad abdominal hacia el escroto, no, al revés, sino que va desde el escroto, desde el testículo específicamente, hacia la cavidad pélvica, ¿de acuerdo? Además del conducto deferente tenemos a la arteria espermática o testicular. La arteria espermática o testicular es una rama arterial que viene desde la aorta abdominal. ¿Por qué desde la aorta abdominal si los testículos se encuentran por debajo de la cavidad pélvica? Recuerden, como lo dijimos, los testículos, por su origen embriológico, se originan en la cavidad abdominal. Entonces, por eso es que tienen una raíz arterial o una rama arterial que viene desde la región abdominal, que conforme descienden estos testículos, se la llevan consigo, se llevan esta rama arterial, ¿sí? Entonces la rama testicular o espermática desciende, tiene una gran longitud, va desde la cavidad abdominal hasta el escroto. Vamos a tener también la arteria del conducto deferente, que esta, a diferencia de la arteria espermática o testicular, esta es rama de la arteria vesical inferior, que esta se encuentra específicamente en la cavidad pélvica. Ya veremos una clase en específico de estructuras neurovasculares de la cavidad pélvica y veremos de dónde se origina esta vesical inferior.
Tenemos también una arteria cremastérica. Esta arteria cremastérica es rama de la epigástrica inferior. ¿Por qué será rama de la epigástrica inferior? Porque si estamos hablando que la fascia cremastérica se origina porque el testículo con su descenso se lleva a las paredes musculares de la pared anterolateral del abdomen, pues las paredes precisamente musculares de esta región anterolateral del abdomen están irrigadas en parte por la epigástrica inferior. ¿Sí? Entonces, evidentemente, el cremaster que se origina, a final de cuentas, de estas paredes, va a tener la misma irrigación que su origen. Tenemos al plexo venoso pampiniforme. El plexo venoso pampiniforme, como ustedes lo pueden observar a este nivel, forma una serie de venas, o es un plexo venoso muy importante, que va a formar a las venas espermáticas derecha e izquierda, que éstas eventualmente se van a unir entre sí y van a drenar en otras regiones. Vamos a tener también a los nervios simpáticos que se dirigen hacia esta región, al ramo genital del nervio genitofemoral, que específicamente ya lo habíamos platicado, inerva al cremaster y viene desde el plexo lumbar L1, L2, vasos y ganglios linfáticos, sobre todo vasos linfáticos que van a drenar hacia los ganglios linfáticos de la región inguinal y en el caso de este testículo al vestigio del proceso vaginal. El proceso vaginal veremos que es una capa que va a formar a la túnica vaginal del testículo. Cuando hablemos sobre anatomía en específico de los órganos sexuales masculinos, veremos que el testículo está formado por diferentes capas y entre todas estas capas tenemos a una túnica llamada túnica vaginal. Recuerden que embriológicamente el sexo masculino se desarrolla a partir del sexo femenino. Todos tenemos características sexuales femeninas durante el desarrollo embriológico y pues bueno, ya la acción hormonal por las diferentes cargas genéticas van a originar las características sexuales masculinas. Pero por eso tenemos una túnica vaginal, ¿de acuerdo? Esta es una de las envolturas que van a formar al testículo. Esta es importante, esta túnica vaginal, porque cuando esta túnica vaginal no queda como un vestigio nada más, sino que queda una mayor extensión de esta túnica vaginal o de este proceso vaginal, es que se pueden dar las hernias en el caso del sexo masculino. Ahorita vamos a platicar un poquitito al respecto. ¿Qué correlación clínica vamos a hacer? Precisamente, ¿por qué es importante conocer esta región y este conducto inguinal? Por la correlación clínica que podamos ver en la formación de hernias inguinales. A final de cuentas, ¿qué es una hernia inguinal? Una hernia es una salida de cualquier estructura, pero aquí estamos hablando específicamente de vísceras, desde la cavidad abdominal a través de un orificio normal, llámese anillo inguinal profundo y superficial, o un orificio anormal. En el caso de las hernias a nivel abdominal, más del 75% son inguinales. ¿Por qué? Porque en la cavidad abdominal también podemos tener hernias umbilicales, ¿de acuerdo? También podemos tener hernias por orificios anormales, como son en el caso de las hernias postquirúrgicas, cuando a alguien lo operan y le hacen una laparotomía exploradora, por ejemplo, y pues bueno, no hay una adecuada fijación de la línea alba entre los músculos rectos, a través de estas aperturas se pueden dar hernias a través de un orificio anormal, ¿de acuerdo? ¿Cuántos tipos de hernias tenemos? Por lo menos hernias inguinales, directas e indirectas. Las indirectas son las más comunes porque representan 2/3 partes de las hernias en una persona. Yo les aconsejo específicamente que en el MUR lean este cuadrito, porque este cuadrito les explica las características entre una hernia directa o adquirida y entre una hernia indirecta o congénita. Una hernia directa o adquirida tiene factores predisponentes como la debilidad de las paredes anterior o la pared inguinal de las paredes anterior abdominal, o de la región inguinal. Es menos común que las hernias indirectas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí en la imagen ustedes van a poder observar cómo precisamente hay salida de vísceras a través del anillo inguinal, a través del conducto inguinal,
hacia, no necesariamente hacia el escroto, aunque pueden llegar en un momento dado estas hernias hasta el escroto, pero regularmente quedan atrapadas a este nivel, ¿de acuerdo? Y estas en un momento dado pueden llegar a perder su vitalidad, estas vísceras, gracias a que se pueden encarcerar. ¿A qué nos referimos con eso? Si pasan estas hernias, estas vísceras, a través de un conducto relativamente pequeño que disminuya su luz o que produzca cierto atrapamiento de estas vísceras, pueden en un momento dado comprometer su vascularidad o comprometer su aporte de oxígeno, logrando por ende que la hernia o la víscera pierda su vitalidad.